bienvenido a Psicología entre líneas a dos amigos a los que admiro mucho, a los que quiero mucho. Ellos ya lo saben que tienen todo lo que me han hecho aprender, todo lo que he leído de ellos, que son Mauro Colombo y Raimundo González. Muy buena, Mauro en Argentina, muy buena, Ray en México. Es un gustazo saludaros por acá. ¿Cómo andás, Miguel? Bueno, con Ray estaba hablando hace un ratito, así que ya no lo saludo, ya estábamos en comunicación. ¿Cómo andás? Qué difícil coordinar en tres puntos distintos los horarios, momentos. Normalmente te suelo escribir a la noche, perdón, te pido perdón públicamente ahora por molestarte siempre de noche, que suele ser nuestra tarde acá. Creo que a Ray le pasa lo mismo, pero conmigo, porque está un poco más adelantado con horas. Con Ray suelo hablar de madrugada normalmente, pero yo tengo ya una especie de reloj internacional, ¿eh? No, no, estoy operativo y además hablar con amigos es agradable a cualquier hora. Bueno, lo primero que me gustaría que hicierais, porque habéis cometido la imprudencia de sacar un libro sobre análisis funcional de la conducta, es conocer a los culpables. Me gustaría que Mauro contara algo de Mauro, al académico, como tú quieras, de por qué y también de por qué se ocurre esta locura, y a Ray le pediría lo mismo. Así que si te parece, Mauro, empezamos contigo. ¿Quién es Mauro Dale. Colombo? Bueno, yo soy psicólogo acá en Buenos Aires, Argentina, psicólogo en Argentina. Empecé trabajando, a ver, para los que no conocen de Argentina, tuve una formación un poco tirando al psicoanálisis, que fue una formación en la cual padecí bastante. Y ya en la carrera, mientras estaba estudiando, empecé a conocer otro tipo de abordajes y empecé a meterme ya estudiando la carrera en diferentes centros o en diferentes lugares que trabajaban con trastornos del neurodesarrollo, principalmente autismo. Y así como esas cosas, esas contingencias azarosas que nos caen, descubro ABA o el análisis de la conducta. Yo en ese momento lo conocí como ABA. Y nada, fue algo, yo ya venía leyendo sobre TCC, sobre Se sistémica, ha cortado, Mauro. Sí, es verdad, te vi congelado. Eh, ¿sigo hablando? Sí, lo conocí como ABA. Sí, conocí como ABA, yo ya venía leyendo algunas cosas sobre terapia cognitivo-conductual, sobre sistémica, sobre terapia cognitiva, y fue como ¡fua! Esto es un mundo diferente, parecido en algunas cosas, pero diferente a todo lo que veníamos leyendo. Y empecé a tratar de formarme más en eso, me metí en grupos de trabajo específicos sobre análisis de la conducta, orientado a trastornos del neurodesarrollo, y desde ahí vengo tratando nada, de formarme, de aprender, y algo que noté, primero en nuestro campo argentino más local, es la falta de conocimiento y la falta de material que había en eso, no, que es algo que sigue estando, por supuesto, muy presente y que es necesario. Y nada, fue como yo me enteré de esto de casualidad. La gente no debería enterarse por casualidad porque justo conoce a alguien que trabaja con esto. Una forma de tratar de compensar o de ayudar en lo que para mí fue suerte, que esté más disponible al alcance de la gente. Entonces, sí, la verdad es que en los últimos años dedico una parte muy importante a lo que es o dar clases o enseñar sobre esto, o artículos de divulgación, o entrevistas, o bueno, libros. En este caso, se lleva una parte bastante importante de mi tiempo, algo que obviamente disfruto muchísimo, ¿no? Pero creo que es necesario más trabajo en esa línea de parte de la comunidad hispanohablante. Totalmente de acuerdo. Raimundo, cuéntanos quién eres. Hola, pues, bueno, pues a compartir un poquito de la historia de aprendizaje, ¿no? Pues nada, yo también soy psicólogo de formación, bueno, estudié la licenciatura en psicología acá en México, en Guerrero, en el estado de Guerrero, y pues, al igual que Mauro, ¿no? Como comentaba, las contingencias me fueron llevando un poquito hacia allá
y pues tuve la fortuna de conocer a personas que me fueron guiando y me fueron proporcionando también pues muchas facilidades para poder entrar al mundo del análisis de la conducta, ¿no? Posteriormente pues estudié un posgrado, una maestría en terapia cognitivo-conductual, pero también estudié un máster en lo que es análisis conductual aplicado y después un máster en análisis funcional de la conducta. Formalmente, pues esas son mis credenciales, ¿no? Pero pues yo siempre me he dicho que soy también una persona más autodidacta, ¿no? Y pues bueno, también me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho meterme un poco a investigar, ¿no? Y la clínica, que me dedico también a la clínica, y poder combinar, y la docencia también, y poder combinar un poco de todo esto, pues para poder ofrecer a las personas con las que he podido compartir, pues algo que aportar. Y si es así, bueno, pues yo siempre muestro el agradecimiento, ¿no? Por los espacios que me otorgan para poder compartir un poco de lo que yo hago, como precisamente las facilidades que nos dio Miguel y la editorial Sara para poder plasmar también, ¿no? Un poco de lo que hacemos los analistas de conducta de este lado del charco, porque como bien mencionaba, ¿no? Mauro, y como también mencionaba Miguel, las publicaciones en español de análisis de la conducta en general, en su mayoría, tomando en cuenta, bueno, todos los países que publican este tipo de contenido, pues en español o en hispanohablantes de origen, pues son muy pocos, y la mayoría de todos estos textos pues son precisamente europeos, específicamente en España, ¿no? En España tenemos ya pues muchas publicaciones de análisis de la conducta en español, pero bueno, también algo que a mí me da mucho orgullo y me da mucho gusto es que también podamos participar en esta publicación, pues algunas personas de Latinoamérica, porque bueno, abarca todo lo que es México, Argentina, por supuesto, ¿no? Y algunos otros lugares donde algunos otros colegas y coautores participan, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el asunto y pues por ahí va un poco también mi historia de aprendizaje. Muchas gracias, Ray. Tenemos algún pequeño problema de sonido que debe haber alguien cerca de Ray, pero eso lo transforma esto como un café entre amigos que podría estar en una mesa. Así que imagínense que estamos charlando en un bar y se escucha la mesa de al lado tomando obviamente café, Ray, que tú y yo solo tomamos café cuando estamos juntos, cuando hemos tenido esa suerte. Bien, yo quiero hacer una pregunta antes de entrar un poquito más en el libro y a mí me preocupa. Yo creo que si hacemos un recuento de eh, descubrimientos, creaciones, investigaciones realmente relevantes en el mundo de la psicología, el análisis funcional de la conducta explica, es la manera de explicar el comportamiento humano y por lo tanto debería de estar separado de los enfoques teóricos desde los que queramos ver nuestra intervención posterior. Aunque el análisis no es solamente una evaluación, sino que forma parte de todo el proceso. ¿Creéis que terapeutas de todas las orientaciones deberían de acercarse al análisis funcional de la conducta, no con el miedo de esto es conductismo, punto, no hay nada más, y si no sigo los criterios puros y duros del conductismo no me va a servir para nada, o les va a facilitar conceptualizar casos y su intervención? Sé que es una pregunta complicada, ¿no? Creo, ¿no? Pero me parece que es una de las pocas herramientas realmente consolidadas para hacer el trabajo como terapeuta, que es lo que más me puede preocupar. ¿Cómo lo ves, Mauro? Yo creo que sí, a ver, obviamente puedo estar sesgado por mi adherencia teórica, pero yo creo que sí, que el análisis funcional es una de esas estrategias que no se puede, o herramientas que no debería faltarlas a ningún tipo de psicólogo, terapeuta. Yo inclusive lo extiendo más porque en el campo en el que yo trabajo, yo suelo trabajar en equipos interdisciplinarios con psicopedagogos, con fonoaudiólogos, con psicomotricistas y que trabajan con cuestiones que tienen que interpretar, tienen que entender la función de comportamientos problemáticos y no problemáticos que tienen sus consultantes, pacientes. Yo creo que es una de esas estrategias que no puede faltar, que debería estar más allá
de que uno después diga, no, bueno, yo me considero sistémico, cognitivo, gestáltico, pero la parte práctica de utilización de resultados prácticos, pragmáticos que puede obtener la persona trabajando con una mirada funcional, eh, sería provechosa para el propio profesional, independientemente de lo que luego diga o de los debates filosóficos y teóricos que podamos tener, y sobre todo para los usuarios de los servicios de salud, de educación, etcétera. Con lo cual, yo creo que sí, que más allá de esta afiliación, de esta adherencia a un tipo o de conductismo o de terapia cognitivo-conductual o de modelo, debería utilizar el análisis funcional. ¿Qué opinas tú, Raiz, al respecto? ¿Tenemos que ser conductistas, contextuales, conductuales, para utilizar el análisis funcional o es una herramienta tan potente que es como no usar el motor y usar los caballos porque mi marca de coche es distinta? Bueno, al igual que Mauro, espero no dar una respuesta sesgada, ¿no? Como bien comentaba Mauro, que es muy probable que así sea también. Pero, bueno, espero no desviarme mucho del tema, pero considero que esto es algo que puede abarcar muchos puntos al menos. Me gustaría un poco entrarle por la cuestión de las terapias basadas en la evidencia, ¿no? Muchas veces una de las ventajas que se muestra del análisis de la conducta o una herramienta, ¿no? Como el análisis funcional de la conducta para la intervención clínica, es precisamente que el diseño de las intervenciones para modificar el comportamiento de interés, el comportamiento clínicamente relevante, pues ha mostrado tener resultados, ¿no? Ha resultado con un buen índice de eficacia en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay una cuestión. Siempre hemos enfrentado, nos hemos, de un tiempo para acá sobre todo, ¿no? Ha estado muy mencionado, muy en boga esto de las terapias basadas en la evidencia, que está perfecto desde luego, pero hay una cuestión que yo siempre me gusta sacar a colación, ¿no? Que es que las terapias basadas en la evidencia pues provienen quizás de muchas escuelas teóricas distintas y muchas veces incluso incompatibles entre sí, ¿no? Incluso hay muchas terapias que llevan por ahí el nombre de conductual, como lo cognitivo conductual, por ejemplo, pero que realmente es diferente al análisis de la conducta, ¿no? Por los preceptos, por las premisas o los presupuestos filosóficos de los cuales vienen. Eh, y el problema de todo esto que yo encuentro cuando hablamos de este tema es que las terapias basadas en la evidencia, pues prácticamente pueden decir, ¿no? Que funcionan por lo que uno quiere que funcione. Y a diferencia del análisis de la conducta, pues bueno, tenemos, digamos, algo como muy establecido, ¿no? Que los mismos principios de aprendizaje que se establecen para explicar y para dar hipótesis de origen e hipótesis funcionales de por qué la persona se comporta como se comporta. Pero para no hacerlo más largo, yo creo que, por ejemplo, el análisis funcional de la conducta y el análisis de la conducta en general podrían ofrecer una visión, digamos, para las personas que se dediquen a la clínica, un poco más parsimoniosa que todo lo demás que estamos hablando sobre las terapias basadas en la evidencia. Yo siempre he dicho que cuando nosotros tenemos una mirada funcional de los fenómenos psicológicos, incluso de lo que está sucediendo dentro de la clínica de la intervención terapéutica, las cosas se facilitan muchísimo más. Yo recuerdo, y esta es una experiencia propia que se las quiero compartir, que cuando era estudiante, ¿no? Y leía un poco, digamos, de todas las terapias en la evidencia, TCC, TREC, DBT, ACT, etcétera, etcétera, siempre me surgía la confusión de que decía, bueno, todos estos tienen evidencia sobre la eficacia en algún problema psicológico, pero unos dicen esto del problema, otros dicen esto otro del problema, otros dicen que se tiene que intervenir así, otros dicen que se tiene que intervenir de esta otra forma. ¿A cuál de estos le hago caso? ¿De cuál de estos voy a basar mi explicación del fenómeno y mi intervención terapéutica? Porque incluso hay literatura que te dice, lo que hace el otro modelo está mal, ¿sí? Pero el otro modelo dice, lo que hace el otro modelo también está mal, o no consideran ciertos puntos, pero ambos tienen eficacia. Entonces, lo que yo creo y lo que yo personalmente, ¿no? Me ha resultado mucho para la cuestión tanto práctica como académica es la visión analítica conductual de los fenómenos psicológicos que
que quita los nombres, quita apellidos de los modelos, ¿no? O al menos así me gusta mencionarlo. Y que de esta forma me ayuda a tener más facilidad al momento de explicar y de intervenir en los fenómenos psicológicos. Entonces, de acuerdo a la pregunta, dando esta como introducción quizás, ¿no? Yo creo que es una herramienta y es una ciencia, ¿vale? Considerando el análisis de conducta como una ciencia en general y una ciencia aplicada en su vertiente, pues dedicada a los problemas socialmente relevantes, como es el análisis de conducta clínica, el análisis conductual aplicado, eh, pues yo creo que es una alternativa que se debería de considerar, ¿no? Que se debería considerar en general, ¿vale? Y que, bueno, afortunadamente cada vez más hay un poco más de acercamiento para los estudiantes y psicólogos en general. Tenemos muchos espacios a través de las redes también que van acercando esto, ya que al menos en Latinoamérica, y también hablo por experiencia propia y pláticas con algunos otros colegas, el análisis de la conducta en Latinoamérica prácticamente es nulo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sería algo que se podría considerar porque ofrece bastantes beneficios para la intervención clínica. ¿De qué otros modelos pueden ofrecerlos? No estoy dudándolo, ¿no? Claro que otros modelos pueden ofrecer también eficacia, pueden ofrecer explicaciones quizás satisfactorias para algunos otros colegas, quizás para otros no, ¿vale? Esta discusión teórica siempre va a existir, pero al menos considero que se podría considerar. Y desde luego también una de las partes, y esto lo menciono también porque siempre pues se existe también estas confusiones para esto, es tener una formación bastante puntual en lo que es lo filosófico y lo epistémico del análisis de la conducta, ¿vale? Para que se pueda tener una precisamente comprensión, una visión del mundo tal y como lo ve el analista de conducta. Una de las cosas que yo me he encontrado es que cuando no se empieza por ahí o cuando no se tiene, digamos, un poco de aproximación a lo filosófico y a lo epistémico, es un poquito más difícil comprender fenómenos desde el análisis de la conducta. Quedan más dudas, por ejemplo, esta división o este dualismo epistémico y ontológico en el cual en el análisis de la conducta no lo consideramos, que incluso estamos en contra, a lo mejor queda un poquito difícil de comprender cuando no se empieza por ahí y caemos en dualismos, trialismos y hasta cuatralismos, ¿no? pero bueno, creo que por ahí voy y sí, regresando a la pregunta, yo creo que sí podría o tendría que ser algo que se podría considerar y al menos probar para que las personas puedan de viva experiencia, ¿no? Valga la redundancia, experimentar algunas de los beneficios o ventajas que podría traer eh, trabajar desde esta visión, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Ray. Sobre todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Que al fin y al cabo es cómo intervenimos, cómo enfocamos, cómo entendemos los problemas que hacen pasarlo mal a la gente o que le hacen tener dificultades importantes de aprendizaje. ¿Qué aporta el manual de análisis de la conducta que vosotros dos habéis coordinado, habéis escrito varios capítulos? ¿Qué van a encontrar las lectoras, los lectores y para quién lo queréis recomendar fundamentalmente? Arrancó. ¿Qué aporta? Qué pregunta complicada, tiene también varios matices. Aporta primero una mirada unificada, coherente, porque yo anteriormente estaba hablando de si introduciría el análisis funcional, cómo, y estaba pensando quizás en terapeutas de otras orientaciones. Yo creo que valdría la pena, les serviría, pero el manual es sobre análisis de la conducta, con lo cual la visión que va a tener a lo largo de todo el manual es unificada de acuerdo a esos principios. Ahí sí no se mezclan posturas filosóficas o teóricas, sino que va a haber una mirada consistente con estos principios del comportamiento, con los principios del análisis funcional, con la filosofía del conductismo radical. Aporta una mirada unificada de algo que, como comentábamos antes, muchas veces no encontramos bibliografía en español
y que tendemos a considerar que, particularmente en mi experiencia, el análisis de la conducta sirve para solo una gama muy limitada de personas con algún trastorno del neurodesarrollo. Nosotros nos ocupamos de mostrar que sirve para educación, que nos ocupamos de mostrar, tratamos de ponerlo a lo largo de, representarlo a lo largo del libro para problemas en educación, para problemas de depresión, para conductas autolesivas, que se puede estudiar analítica conductualmente la interacción terapéutica de diferentes maneras, que tenemos 3 capítulos dedicados a interacción terapéutica y cómo esto puede ayudar al consultante. También nos quedamos con lo viejo conocido dentro de lo que es el análisis de la conducta, porque tenemos capítulos sobre autismo, tenemos uno que muestra cómo diferentes modelos de estos principios, porque esto en consonancia con lo que seguramente pensás vos, Miguel, y también con lo que piensa Ray. Sí, nosotros podríamos aplicar análisis funcional sin conocer los principios y sería medio complicado y sería como usar un destornillador sin saber bien cómo usar un destornillador y seguramente las cosas no sean tan provechosas como si conocemos a fondo estos principios, conocemos en qué están apoyados y a partir de ahí vemos cómo podemos jugar con estos a partir de distintas intervenciones. Y me parece que lo que aporta el manual es esto. Los principios son estos, esta es la base sobre lo que se sustenta todo lo que sigue y los podemos aplicar de manera diversa y no por eso estamos haciendo otro tipo de cosas. Tiene también una mirada que intenta salir de lo patologizante, de la llamada salud mental, que quizás sería mejor cambiar un poco el término, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en ese tema. Creo que aporta una mirada unificada, coherente sobre el trabajo en diferentes problemáticas de la vida humana. Que en general, por una cuestión de etiquetas, de simplificación y qué sé yo, le solemos poner nombres de trastornos, pero que bueno, que no es que no hablamos de ningún trastorno, sino que los mencionamos, pero también damos la visión de, bueno, esto lo usamos a los efectos de ser pragmáticos, pero no va más allá de esto. Podría seguir quizás ampliándome más, pero le doy la palabra a Ray a ver qué le puede aportar en esto. Al menos en mostrar el destornillador, acercarlo al tornillo y decir, ¿te parece útil, no? ¿Ves sensato en lugar de utilizar la botella para quitar el tornillo? Bueno, a Ray le voy a cambiar la pregunta, porque nos queda muy poquito tiempo y creo que es necesario y de justicia. Y sé que además a Ray le preocupa ese tema especialmente por lo insistente que es con mi móvil. El agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que han estado en ese manual que ha sido complejo, que recorre buena parte de todo esto que es América, América de Latinoamérica, América Central, España. No ha juntado en un manual, no habéis juntado a mucha gente en un manual. ¿Qué te ha parecido eso? ¿Cómo ha sido de complejo y qué tal? Bueno, pues ha sido un trabajo en equipo, digamos, pues que ha llevado su tiempo, ¿no? En general, yo creo que el manual tuvo un tiempo de gestación desde las ideas seminales o de las primeras pláticas que sostuvimos con Mauro hasta el tiempo de su publicación, con cerca de 3 años, si no es que los 3 años igual. Y durante todo este tiempo, el trabajo que hemos hecho con los demás colegas, con los demás autores, pues ha sido un trabajo muy interesante y una experiencia a veces un poco frustrante, pero en general muy, muy bonita, ¿no? Porque, pues bueno, al tener que trabajar con muchas personas, al tener que trabajar con personas con sus ocupaciones distintas, pues tenemos que ir cuadrando fechas, luego también ir haciendo algunas correcciones, adecuando formatos y cosas así por el estilo. Pero todas las personas que han participado en este libro, pues son personas en las que conocemos su trabajo, conocemos lo que hacen, conocemos específicamente en qué temas o en qué
qué áreas trabajan y que las invitaciones precisamente que les hicimos para colaborar en este libro es precisamente para poder integrar esto que ya mencionó Mauro, que queremos aportar o ofrecer a los lectores pues en esta visión del análisis de la conducta y mostrar que pues hay otros tópicos diferentes a lo cotidiano en análisis de la conducta, ¿no? Y todos estos autores, que somos cerca de 14 personas las que participamos en este libro, pues estamos profundamente agradecidos con ellos porque sin ellos no hubiera sido posible, ¿no? No hubiera sido posible el libro tal cual está el día de hoy. Desde las personas que participaron escribiendo capítulos, hasta las personas que participaron escribiendo el prólogo, escribiendo el prefacio también, a todas las personas que también estuvieron detrás de todo esto también, como por ejemplo nuestro amigo y editor Miguel, que estuvimos dándole mucha lata y mucha batalla para que pudiera estar el libro y pues que nada, la verdad es que la participación ha hecho posible todo esto, ¿no? Y lo mencionamos precisamente en toda esta parte de los agradecimientos, en que agradecemos a toda la gente que ha colaborado para que este libro fuera posible. Y me atrevo también a mencionar que además de los colegas que participaron en la elaboración del libro, muchos de nuestros agradecimientos van también para esas personas que indirectamente colaboraron para el libro, ¿no? Como lo son precisamente consultantes, como lo son alumnos o estudiantes que han confiado en nuestro trabajo, personas que incluso compran el libro sin conocernos a lo mejor o sin conocer nuestro trabajo, pero que confían o que les es llamativo el título, el contenido y lo compran, están aportando a la elaboración precisamente de todo de este libro, ¿no? Y son a lo mejor aportaciones indirectas, pero que al final logran y van formando las contingencias necesarias para la elaboración de este libro. Y no me voy a detener a mencionar a todos los autores porque, pues bueno, son bastantes, que ustedes saben quiénes son porque, bueno, los tenemos ahí, pero todos los autores que han participado son personas excelentes como humanos, como seres humanos y como profesionales igual de excelentes. Y es por eso que están en este libro, porque consideramos que en los hispanohablantes, los latinoamericanos y los europeos, los españoles también podemos aportar muchísimo a este grande mundo que es la ciencia conductual en general y el análisis de la conducta en específico. Así que pues por eso estamos ahí en ese proyecto conjunto, digamos. Yo quiero agradeceros este ratito aquí en Psicología Entre Líneas. Quiero agradeceros mucho el libro. Me hace mucha ilusión tener un libro tan necesario como este y con ese título, ¿no? Creo que es muy rotundo de definición de lo que queremos hacer. Así que, Mauro, Ray, que tengáis una maravillosa Navidad. Eso se podrá ver en mil situaciones distintas, pero lo estamos grabando un poquito antes de la Navidad. Y ha sido un gustazo teneros con nosotros. Bienvenidos a vuestra casa y esperamos lo siguiente, ¿eh? Pero no queremos esperar 3 años. A ver si nos animamos. Un placer contar con vosotros aquí. Gracias, Miguel. A vos, gracias la buena onda, el espacio de la editorial. Nada, también lo mismo, felices fiestas. Espero que sí, que tenga repercusión porque creemos que realmente que es necesario en nuestros contextos, distintos contextos, pero creemos que es necesario en todos. Y bueno, nada, que terminen bien el año allá. Igual, muchas gracias, Miguel, por el espacio y para poder compartir un poco acerca de cómo se fue gestando este libro, ¿no? Y yo también quiero insistir mucho en agradecerte a ti personalmente, Miguel, por todo el apoyo y la confianza brindada, pues para que este libro pudiera ver la luz, ¿no? Y bueno, también por todas las molestias que hemos dado ahí para toda la coordinación y todo lo que tiene que ver alrededor del libro, ¿no? La Así que verdad, pues la verdad muchísimas que son gracias. dos tipos encantadores y ha sido muy fácil trabajar con ellos. Así que terminamos aquí esta entrevista y nos vemos en breve en otras cosas. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos pronto.